que tienen una carga positiva y otra carga negativa. ¿Cuál es el fundamento de eso? Nosotros ya sabemos que los campos eléctricos salen de las cargas positivas, entran en las cargas negativas. O sea que si nosotros dibujamos líneas de campo en esas dos placas, siempre saldrán de la placa positiva y entrarán en la placa negativa, ¿sí? Entonces, yo puedo, fíjense que yo hablé de líneas de campo. Lo que yo puedo es dibujar o encontrar vectores campo eléctrico, tal cual como veníamos haciendo con partículas que generaban campo eléctrico de forma aislada, sobre sola carga, ¿sí? La diferencia es que en cargas sueltas, esa disposición del campo eléctrico era radial. Acá vamos a tener todas estas líneas en un campo uniforme. Entre las dos placas van a ser todas líneas paralelas, ¿sí? de líneas de campo. Entonces, lo que yo les estaba preguntando y que muy bien me ha contestado Jero es qué significaba, si había diferencia en que yo hable de campo uniforme y campo constante. Uniforme, como muy bien me ha dicho Jero, habla del espacio, ¿sí? De algo uniforme significa que es algo igual en el espacio. Si yo tomo, por ejemplo, la distancia entre la placa en la parte de arriba de mi gráfico, por decir algo, a 2 metros de la placa, va a tener un valor de campo uniforme. La parte de abajo, por ejemplo, voy abajo a, no sé, a 3 metros del punto anterior y va a tener el mismo valor de campo uniforme, ¿sí? De campo eléctrico. Eso me habla de uniformidad, que en todo el espacio entre las placas el campo es el mismo. Es decir, que si una partícula se ha movido del punto A al punto B, yo sé que ahí voy a tener el mismo campo. Si se mueve del punto B al punto Z, voy a tener el mismo campo. Siempre el campo es uniforme, el mismo en todo el espacio, ¿sí? Asocian la palabra uniforme con espacio. Constante es otra cosa. Constante se asocia con tiempo, ¿sí? Constante significa que el campo es el mismo en el transcurrir del tiempo, que para nada es lo que nosotros estamos asociando ahora. Yo puedo tener un campo uniforme y un campo constante, sí, puede ser uniforme y constante. ¿Qué significa? Que es el mismo en todo el espacio en los distintos tiempos que estoy analizando. Pero tranquilamente podría ser uniforme y no constante, es decir, que cambia, no sé, por decir algo, cada 5 minutos. Cada 5 minutos ese campo es distinto, pero cuando ha cambiado en todo ese espacio. ¿Les queda clara la diferencia entre uniforme y constante? Fíjense, ahí Edu les está graficando, esto es lo que quería que vean. Él ha hecho líneas de campo paralelas, ¿entendido? Esta ya no tiene la disposición radial que ustedes estaban analizando cuando veían cargas aisladas. Acá tienen líneas de campo paralelas y fíjense que están del lado izquierdo. Ustedes saben, pueden decir cuál es la placa positiva y la placa negativa ahí. ¿De qué lado va a estar la positiva? ¿Del izquierdo o del derecho? Del izquierdo. Muy bien, del izquierdo, porque nacen en las positivas y entran en las negativas, ¿sí? Entonces, la positiva será del lado izquierdo y ahí le está dibujando Edu, y las negativas serán del izquierdo. Entonces, fíjense que él también les ha graficado ahí puntos en el campo. La pregunta que les hago en función de todo lo que les estaba hablando recién, el campo en el punto A, el campo eléctrico en el punto A, ¿será igual al campo eléctrico del punto B? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Será igual? Sí, es igual. Es igual. ¿Y en el C? También. Su campo uniforme se supone que es igual. Perfecto. ¿Por qué? Porque es uniforme. ¿Entendido? Exactamente. Es una propiedad del espacio. Pregunto, ahí, en ese punto A, B y C, ¿ustedes pueden tener una fuerza eléctrica? No, No, muy bien. ¿Por qué no? porque necesitamos otra carga para que actúe sobre esa carga. Exactamente, muy bien. Ese concepto obviamente sigue siendo el mismo, ¿sí? En cuanto a fuerzas eléctricas, yo puedo definir o determinar la fuerza eléctrica en un campo eléctrico uniforme, por supuesto.
pero como siempre voy a necesitar tener una carga. Siempre acuérdense que para poder determinar fuerzas eléctricas necesitamos un par de cargas por lo menos. ¿Entendido? No deja de ser... El campo es propiedad de espacio independiente de la carga de prueba, pero fuerza eléctrica es una propiedad de la interacción de dos cargas. Exactamente, y eso se va a cumplir en cualquier condición, ya sea uniforme o no el campo. ¿Entendido? Cuando lo han estudiado en los sistemas de carga o como lo estamos estudiando ahora en campo uniforme, siempre va a suceder lo mismo. ¿Está claro eso? Bueno, el vector campo eléctrico lo pueden graficar. Vector campo eléctrico, ¿qué se le ocurre? Pueden graficarlo del punto A al punto B. Sí. Exactamente, porque es una propiedad del espacio. ¿Entendido? Fíjense qué lindo la comparación que les está poniendo Edu en la pizarra. El de arriba, un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? ¿Se te cortó la comunicación, Cintia? ¿Hola? ¿O se me cortó a mí? Bueno, sigo yo entonces. Sale el muleto. ¿Hola? Ah, sí. No, es que yo no estoy bien con la conexión y por eso apagué la cámara, porque a Jerónimo, por ejemplo, cuando hablaba no lo escuchaba, se me corta, por eso me apagué la cámara para no tener ruido o gasto de conexión. Bueno, entonces, ¿entienden la diferencia entre dos placas paralelas y dos cargas y campo eléctrico que se genera entre ambas? ¿Qué más quería preguntar? Fíjense lo que les está poniendo Edu. El campo eléctrico entre dos placas paralelas va a ser el mismo si el campo es si se da esa situación de placas paralelas infinitas. En el caso de puntos entre dos cargas, no va a ser el mismo. Porque ¿de qué dependía ahí? ¿De qué dependía el campo eléctrico en relación a una carga? Ustedes han hecho ya cálculos de eso. La distancia y la carga de las cargas. Exactamente, perfecto. De la distancia y del valor de la carga, ¿entendido? Fíjense la gran diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, ¿con qué creen ustedes que en la vida, ya les pregunto a profesores para qué nos sirve todo esto, con qué nos compete trabajar con campos uniformes o con partículas aisladas que generan campos aislados? ¿Qué creen ustedes? Uniforme porque es más simple. Perfecto. El uniforme es simplemente deducción, ¿sí? Yo prefiero poner algo dentro de un campo uniforme que tenga un espacio para que eso se desplace, se mueva. Ya vamos a ver, cuando lleguemos a magnetismo, lo importante que es trabajar con campos uniformes, ¿sí? Campos eléctricos uniformes. Ustedes ya van a ver más adelante en electromagnetismo que trabajar con campos uniformes nos va a permitir un montón de aplicaciones que ustedes como bioquímicos, farmacéuticos, biotecnólogos, químicos van a tener que aplicar en el futuro, ¿sí? Entonces es muy importante que nos quede claro el concepto, la diferencia que hay entre un campo uniforme, un campo eléctrico generado por placas paralelas, que es uniforme, y partículas cargadas aisladas. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno. Una pregunta. Sí. Si fuera un campo uniforme entre dos placas con infinitas de cargas opuestas, depende de la distancia entre las cargas, o sea, la línea de cargas. La distancia entre las placas, sí tiene que ver la distancia entre las placas. La distancia entre las placas, fíjense la formulita de definición de campo uniforme, campo eléctrico uniforme. El campo eléctrico uniforme va a estar, ¿cómo se generará? A ver, pensé, yo tengo dos placas, ¿sí? Pero las placas... Discúlpame. ¿Podés repetir de vuelta la pregunta, Jero? Creo que era Jero. ¿Podés La repetir? pregunta era ¿cómo afecta la distancia de las placas a la formación del campo uniforme? No afecta de ninguna manera. Bien. O sea, a ver, decime vos si yo te interpreto bien. Bien. Yo tengo
dos placas. Bueno, la gran cosa es que tienen que ser... perdón, no me ha salido muy bien. Pero es difícil dibujar con el mouse así ahí. Tengo dos placas infinitas. Está bien, profe. Tengo dos placas infinitas. Una cargada positivamente. No voy a hacer todas las cargas, pero digamos que estas son... Esta es la placa que está cargada... La placa cargada positivamente. Esta es la placa cargada negativamente. A ver. Yo lo que interpreto de tu pregunta es lo siguiente. Supongamos que acá, en algún punto intermedio, intermedio que no es en el medio exactamente, en este punto A, el campo eléctrico en ese punto A vale, qué sé yo, elijamos un número, 20 newton sobre coulomb. Vos lo que me estás preguntando, si yo te interpreto bien, es si, ¿qué pasa si ahora yo a esta placa, en vez que esté acá, la muevo y la pongo acá? El valor del campo eléctrico en el punto A cambia o se mantiene constante. ¿Eso es lo que vos estás preguntando? Bueno, la respuesta es, el campo eléctrico es exactamente el mismo. El campo eléctrico es independiente de la distancia entre las placas. Hay otra cosa que sí depende de la distancia entre las placas, que es la diferencia de potencial. O sea, la diferencia de potencial que hay entre las placas, eso sí va a ser el valor del campo eléctrico entre las placas, que es independiente de la distancia entre ellos, por la distancia entre las placas. Pero el campo eléctrico es independiente de la distancia entre las placas. El campo eléctrico depende de lo que se llama la densidad de cargas, básicamente de la cantidad de cargas que haya por metro cuadrado sobre cada placa. Que para que tengamos un campo eléctrico uniforme, estas dos placas tienen que tener la misma densidad de carga, lo cual quiere decir que, por tirarte un número, 10 coulomb tienen que estar repartidos en cada centímetro cuadrado, y en la de la derecha también, 10 coulomb repartidos en cada centímetro cuadrado, por tirar un número. No sé si con eso queda claro. Cintia, si vos... Te complemento, Edu, lo que estaba por decir es que es fundamental que haya, que se aplique esa diferencia de potencial, ¿sí? Porque si no se genera ese V, ese voltaje entre las placas, no se va a generar el campo eléctrico, ¿estamos? Entonces, y ahí iba con la definición. Ustedes tienen, se les ha dado la definición de que el potencial es igual al campo por la distancia, o el campo y el potencial por la distancia de las placas. Esa es la ecuación, la relación entre el potencial y la distancia de las placas es lo que puede tener un efecto sobre el campo eléctrico uniforme. Pero si ese campo eléctrico se modifica, recuerden, modifica en todo el espacio entre las placas. ¿Vamos? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, ahora les iba a preguntar otra cosa. ¿Quieren preguntar algo más de esto ustedes? Discúlpame, Cintia. Una última cosita. Esta relación que he puesto entre la diferencia de potencial entre dos placas paralelas y el campo eléctrico entre ellas. Exactamente. Esto solo es válido Perfecto, la aclaración. si el campo es uniforme. No es válido para situaciones como esta, la de una carga puntual, ni es válido para situaciones como esta, por ejemplo, el campo por un dipolo. Para nada. Esta que estoy marcando ahora es una formulita muy cómoda, muy simple, pero solo es válida para campos uniformes. Eso nomás. Exactamente, y eso lo tienen que tener bien claro, chicos, ¿no? Cuando nosotros de repente les damos en el parcial, define el campo, calcula el campo eléctrico entre dos cargas y utilizan y les damos, no sé, como dato la diferencia de potencial, pero son dos cargas aisladas, en un caso como
ecuaciones diferentes y podrán utilizar esta ecuación. ¿Queda claro eso? Siempre en el enunciado me van a decir si es uniforme o no. Depende. Se te va a aclarar. Depende, muchas veces te dicen el campo generado por un par de placas paralelas, infinito. Bueno, entonces, Claro, vos por teoría... pregunta porque a veces, o sea, capaz que te lo dicen, pero de otra forma. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, eh, profe. ok, Y bueno, algún dato que te oriente a entender que se trata de campo uniforme, sí se te va a dar seguro. O sea, para que adivinen, si te digo dos cargas y no te explico nada más, bueno, tendrás que utilizar todas las ecuaciones que vos ya conoces para un dipolo o para cargas aisladas, pero si no, algún dato se te dará. Si no te dice la palabra uniforme, alguna cosa orientándote para que lo entiendas. Disculpame, Edu, habla ahora si querés. Hace rato se te escuchaba. Yo no sé si yo estoy escuchándote cortado o todo. no, está bien, Cintia. No, Sí. porque a usted se le escucha cortado y a usted a veces se le corta el audio también. ¿A mí? ¿A mí te escuché re mal con el internet? Bueno, Es que, profe, lo que a veces pasa es que aparece silenciado. Ah, sí, no, te la voy a apelar. Yo tengo mi cámara apagada y a veces apago el micrófono. Cuando se me empieza a cortar lo apago para ver si así puedo escuchar mejor. Reinició el wifi final y después vuelvo a entrar. Bueno, vamos a ver si se vuelve a pasar agua. Le quiero hacer una pregunta también con el tema del campo uniforme. ¿Hay otras formas que se pueda dar un campo uniforme? Por ejemplo, una forma triangular donde haya más de una placa. Donde haya más de una placa, o Sí. sea, 3 placas, decís vos. Claro, puesta. mira. A ver, a ver. Yo te voy a hacer intentando hacer una analogía para que uno entienda, te voy a hacer una pregunta que aparentemente no tiene nada que ver con el tema. El campo gravitatorio terrestre, que en realidad el campo gravitatorio terrestre es lo que vos conocés como G, la aceleración de la gravedad de la Tierra. En tu pieza, en la pieza donde vos estás ahora, donde cualquiera de ustedes está ahora, ¿es uniforme o cambia? En tu pieza el campo gravitatorio terrestre, ¿es uniforme? No debería, porque la diferencia de altura o distancia es mucho más. Bueno, perfecta, la respuesta es perfecta. Bueno, en realidad el campo magnético, igual que la síntesis con el otro tema ya, el campo gravitatorio terrestre es el campo de una esfera, porque es el campo de la Tierra. Responde mal que mal al campo como si fuera el campo de una esfera cargada. Yo lo que voy es que si yo tengo una carga puntual, nosotros decimos, como el caso este que estoy señalando otra vez, nosotros decimos que el campo no es uniforme. Fíjate que el que yo estoy diciendo que el campo en A, en B y en C no es el mismo. Claro, por eso que no es uniforme. Pero si yo tomo una región pequeña del espacio, tranquilamente puedo considerar que en esa región pequeña del espacio el campo es uniforme. Tranquilamente. Más, cuanto más pequeña esa región, puedo considerar que seguro que el campo es uniforme. Lo mismo pasa exactamente pero lo mismo pasa con la Tierra. El campo gravitatorio terrestre no es uniforme. O sea, si esta es la Tierra, el campo gravitatorio acá no es el mismo campo gravitatorio acá que el campo gravitatorio acá. Pero lo que yo te he dicho es, y en tu habitación, que esto no es tu habitación porque sería una habitación enorme, tu habitación que es mucho más pequeña, ahí el campo gravitatorio terrestre vos lo considerás uniforme. O sea, y eso tiene que ver con otra idea que hemos intentado sembrar en Física 1, que es el concepto de el error con el cual uno mide las cosas. Si el campo está variando en, qué sé yo, 0,1, pero yo mido hasta la parte entera, bueno, para mí no va a variar. No sé si están entendiendo lo que yo digo, ¿eh? Si el campo... Sí, lo que entiendo es que cualquier campo, dependiendo de la porción que se tome, puede ser considerado uniforme. Sí, exactamente como estás diciendo.
cualquier campo, dependiendo de cuál sea la región que vos estés considerando, puede ser considerado uniforme. Por supuesto que si te mueves entre puntos que están muy distintos, bueno, ahí de verdad vas a ver si el campo, cuál es el rango en el cual lo podés considerar uniforme o no. Acá de vuelta, en el dibujo este que yo hice, yo puedo tomar los puntos A, B y C y el campo va a ser exactamente el mismo. Bueno, le voy a poner nombre B y C. En toda esta región del espacio, y yo quiero marcar cuál es toda la región del espacio, en toda esta región del espacio, que es el espacio entre la placa, el campo es uniforme. Ahora, ¿qué pasa si me salgo del espacio entre las placas? ¿Qué pasa si voy acá y hablo de un punto D? Bueno, ahí el campo ya no es el mismo que en B y en C. Entonces, esto es un mal ejemplo, el D. Perdón, justamente es un mal ejemplo. Pregunta, ¿por qué es un mal ejemplo D? ¿Por qué en D el campo seguiría siendo el mismo? En este D, sí, ahí el campo no es el mismo. Pero en el que yo había dibujado antes, que le voy a poner otro nombre, ahí en E el campo sí es el mismo. Es una sutileza de la teoría. La teoría habla que las placas tienen que ser unas placas infinitas. Y si una placa es infinita, si las placas que tienen la carga positiva y negativa son infinitas, en realidad estas placas se extienden más allá de mi dibujo. Yo mi dibujo lo he cortado en algún lugar porque tengo que cortarlo. Pero en realidad estas son placas infinitas. Eso es lo que dice la teoría de este tema. Entonces, en todo el espacio entre la placa, el campo es uniforme. Pero ya fuera del espacio entre las placas, el campo ya no es uniforme. Capaz que te confundí un poco. No sé. ¿Quedó más claro o quedó más confuso? Sí, entender el punto entre otros. O sea, entender el punto básicamente que es lo que te dije. Que es uniforme dependiendo de la región. Y en el caso del campo uniforme con teoría supone que es infinito, porque si no fuera infinito en los bordes no sería uniforme. Claro. Bueno. Perfecto. Bueno, una cosa más que quería que no dejar pasar en el tema de campo uniforme. ¿Qué pasa con una partícula que se la libera en el campo eléctrico uniforme? ¿Qué sucederá con esa partícula? ¿Les ha quedado claro el problema que ha desarrollado? Supone que hace un movimiento, no me acuerdo cómo se llama el movimiento que va derecho, pero se comienza a girar, por así decirlo, se comienza a desviar hacia uno. Parabólico. En realidad, quiero que analicemos. La partícula está ingresando a ese campo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar en realidad? ¿Cómo ingresa esa partícula con su vector velocidad? ¿Sí? Entonces, si la partícula ingresa a ese campo magnético de manera paralela al campo magnético, Eléctrico. va a tener ¿qué tipo de movimiento? Campo eléctrico, ¿eh? Paralela. Movimiento rectilíneo uniforme. Bien, perfecto. ¿Qué pasará si ahora ingresa perpendicular? Discúlpame, Cintia, ¿estás hablando del campo magnético o campo eléctrico? Eléctrico. ¿Qué dije? ¿Magnético? Sí, y te están respondiendo con respecto al magnético. No, perdón, chicos. Dije eléctrico. ¿Qué pasa con un campo eléctrico? Uniforme. No soy magnético ni en estudiado todavía. Claro. Yo estoy automatizada con el magnético y me estoy estudiando tanto para dar las clases. Vamos de vuelta, chicos, disculpen. Un cachito con usted porque hace materia. Bueno, sigo yo. Sí. Bueno, supongamos que tenemos una partícula que ingresa. A ver, hagamos un poco más grande este dibujo. Bueno, supongamos que tengo una partícula positiva, si quieren, pero que aparece absolutamente de la nada, se materializa en este lugar, en este punto. Siempre hay que pensar
se materializa en reposo, o sea, velocidad inicial igual a 0. ¿Qué fuerza van a sentir esas partículas? Eso es lo primero que hay que pensar. ¿Cuál es la fuerza que va a sentir esa partícula? Fuerza eléctrica. ¿Para dónde? Muy bien. ¿Y para dónde va a estar? Hacia las caras negativas. Exacto. Bien. Bien, ya la dibujamos. Y si hay una fuerza, ¿qué producirá esa fuerza? Aceleración. Muy bien. Esa fuerza eléctrica va a ser responsable de una aceleración del cuerpo. ¿Mm? Y bueno, esa es la parte que nos interesa por el momento. Fíjense en que esa respuesta de que aparece una fuerza y la fuerza produce una aceleración es independiente del estado de movimiento. Yo le había dicho al comienzo que supongamos que la velocidad inicial de esto fuera 0, pero la partícula se materializaba en reposo. Pero en realidad la respuesta sería la misma si la partícula se movería, supongamos en el dibujo para abajo. Seguiría apareciendo una fuerza en el dibujo hacia la derecha y seguiría apareciendo, por lo tanto, una aceleración también hacia la derecha. Y si la velocidad tendría un ángulo, bueno, en realidad la fuerza seguiría siendo la misma, un ángulo que no sea 90 grados ni 0 con el campo, la fuerza seguiría siendo la misma y la aceleración seguiría siendo la misma. Eso es la diferencia de la trayectoria que describe, digamos. La diferencia es la trayectoria que describe, pero no la fuerza ni la aceleración. La fuerza y las aceleraciones son iguales. Ahora sí, Siempre Cintia. va a sentir esa fuerza eléctrica. Eso es cada vez más duro, digamos, porque es una carga que está teniendo el efecto de esa fuerza eléctrica generada por las cargas. ¿Sí? Eso va a pasar sí o sí. Pero además, si esa partícula, como en el caso que nos está mostrando Evo, ingresa de manera perpendicular, ese campo que va a suceder con el vector velocidad. Una perpendicular describiría una trayectoria baja, un movimiento parabólico sería. Sí, exactamente. Porque tiene velocidad, o sea, por el vector de velocidad es paralelo, va no olvido la palabra, perpendicular al vector opuesto. Al campo, exactamente. Entonces vos vas a tener ahí un movimiento parabólico, ¿sí? Y ahí era yo quería que siguiéramos, Edu lo explico mejor, empezando por la partícula velocidad inicial igual a 0. Creo que en uno de los problemas, no me acuerdo cuál, nos pregunta qué diferencia hay si la partícula ingresa con una velocidad distinta de 0 o analizamos simplemente qué le sucede a una partícula que ya está en ese campo, ¿sí? Que no está ingresando con una cierta velocidad o su velocidad inicial es 0. Hay una gran diferencia entre las dos situaciones, ¿sí? Salvo que la partícula esté ingresando paralela en el mismo sentido que la fuerza eléctrica, por ejemplo. Pero en este caso, como lo que tenemos acá, va a realizar un movimiento parabólico, porque ha ingresado de manera perpendicular al campo eléctrico, ¿sí? El vector velocidad es perpendicular al campo eléctrico. ¿Eso queda claro? Profe, entonces siempre que el vector velocidad sea perpendicular al campo eléctrico, ¿se produce un movimiento parabólico? No. No. La única condición es que no tiene que ingresar, bueno, que no tiene que aparecer en reposo, ni que tiene que aparecer, ni que su velocidad sea paralela al campo eléctrico. Si la velocidad es paralela al campo eléctrico, el movimiento va a ser un movimiento rectilíneo. Si la velocidad forma cualquier otro ángulo que no sea 0 o 180 grados con el campo, cualquier otro ángulo que no sea 0 o 180 con el campo, el movimiento va a ser parabólico. Exactamente. Te lo hago si querés en otro dibujo. Mira, a ver. Hay una cuestión ahí de un tipo de movimiento que ustedes no han visto, creo que este año, pero que también hay como, no debe ser sobre la terminación, el movimiento va a ser parabólico si el ángulo es distinto de 0 distinto a 180, ¿sí? Es decir, que no sea cualquier forma de ingresar a esta partícula que no sea paralela al campo, va a describir una trayectoria helicoidal. Parabólica, perdón.
Estás re con el magnetismo, por Dios. Estoy a full. Sí. La profesora está preparando la clase teórica de magnetismo, así que a cada rato está con eso. A full, mira. Bueno, a ver, supongamos que se me una partícula positiva acá y que me aparezca con un así, con una velocidad así. Esta es la velocidad inicial que tiene la partícula. Aparece ahí y ya aparece con esa velocidad. Bueno, como siempre, la fuerza irá para acá. ¿De dónde sacamos eso, lo de la fuerza? ¿Cómo ustedes lo piensan, chicos? Porque hace rato, por lo que decían, en realidad parece ser como que ustedes entienden que son atraídas por las cargas negativas, lo cual está correcto, ¿no? Pero la idea es que la fuerza es paralela al vector campo eléctrico. Claro. Esa es la receta universal. En cualquier circunstancia, la fuerza sobre una carga Q va a ser igual al valor de la carga Q por el campo que percibe la carga Q. Esto es vectorial, ¿no? Entonces, acá yo no lo quiero dibujar o lo voy a dibujar, pero se borra ahí nomás. Acá el campo sobre esta carga que está dibujada en verde tendría que ser así. Y como la carga es positiva, la fuerza sobre la carga verde también va hacia la derecha. Si la fuerza fuera negativa, la fuerza iría para el otro lado del campo. Bueno, pero lo que yo voy es... El campo. Sí. Sí, Ese ve que. Ah, perdón. No. ese era el punto A y B y B. No, Sí, ve. Sí, sí. no son los B tuyos. No son los B tuyos. Así es. Bueno, entonces acá... Y recuerden que esta fuerza... En realidad, para suponer eso, nosotros suponemos que la única fuerza relevante sobre nuestro problema es la fuerza eléctrica. Esa es la fuerza que provee la aceleración. Entonces, básicamente, el movimiento de este cuerpo va a ser un movimiento parabólico. O sea, el cuerpo va a venir por acá, va a llegar a un máximo y va a empezar acá. Y va a ser siempre una parada. Hasta que golpee en algún momento con la placa. Hace una parábola. Nosotros no hemos visto movimiento parabólico en el curso de ingreso. No hemos visto que, entonces, digamos, esto medio como es lo que uno tiene que... Claro, es como que tienen que creerme eso. Sí, yo estaba por explicarle y después digo, no, mejor no, no sé. En realidad, a ver, no, disculpa. Yo no sé si esto le va a aclarar o lo va a confundir más. Pero, a ver. Esto para mí es... Porque yo a internamente lo veo como... no lo puedo girar, parece el dibujito este. La idea de esto, si giran su cabeza, lo van a ver como que es como si fuera un cuerpo que tiene una velocidad, que es esa velocidad que puede estar ahí como V0, y a la fuerza yo la veo como el peso. Por eso que yo ya sé cuál es la forma de la trayectoria. Yo digo, bueno, esto es como si fuera la bala de un cañón, entonces obviamente esto va a agarrar y va a ser así. Yo siempre a la fuerza la pongo como si fuera el peso. Entonces ya sé cuál es la forma de la trayectoria. ¿Qué cosa quiero? Te quiero hacer una pregunta. ¿Es muy diferente la gravedad del electromagnetismo? No sé cómo se dirá. La fuerza eléctrica. ¿Es muy diferente qué cosa? ¿Es diferente la gravedad de la atracción eléctrica? No, para ¿Fuerza de nada. gravedad me decís vos? ¿Fuerza de gravedad? ¿Y se Porque acuerdan viendo que la ecuación eran prácticamente iguales, como se calculaba. Solamente que una contaba la carga y otra contaba el peso o la masa. ¿Se acuerdan en el primer práctico que nos dijo que íbamos a considerar la despreciable? ¿Se acuerdan cuando hemos hecho el análisis de las constantes para G y para
fuerza. ¿Se acuerdan? No es que no están, nosotros no la contamos porque son muy chiquititas comparadas a las fuerzas eléctricas, ¿sí? Entonces, al ser despreciables, no la vamos a tener en cuenta. No sé si era esa la pregunta. No necesariamente, porque yo sí lo entiendo la escala a la que fue cada una, pero me refiero porque así como el profesor Edu lo puso o sea, de forma, lo dio vuelta al gráfico para que nos fuera la fuerza peso, lo está actuando, que en cálculo, en práctica o como se puede hacer en este caso, es prácticamente lo mismo. Sí. Así como medir el ejemplo de la gravedad de la Tierra y una cara puntual. Claro. Sí, no, discúlpame, Cintia. Sí. Para mí en la forma, capaz que vos te estás refiriendo a eso, en la forma de las expresiones, son exactamente las mismas. Lo que sí, debido al valor de las constantes, este es 9 por 10 a la 9 y este 10 por 10 a la menos 11, las fuerzas eléctricas en general, por lo menos hablando de partículas subatómicas, la atracción gravitatoria entre dos electrones es absolutamente despreciable a la fuerza eléctrica entre los mismos dos electrones, ¿no? En ese sentido, la fuerza eléctrica es muchísimo más grande. Hay un problema en el práctico de eso, uno de los primeros problemas, encontrar la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria entre dos electrones, no me acuerdo si le dice o algo por el estilo. Sí. La fuerza eléctrica es muchísimo más grande, muchísimo más grande. Ahora sí, hay otras cosas, otras diferencias, que en realidad son muy importantes, no sé si vienen al caso, pero son muchísimo más importantes. Las cargas, o sea, hay dos signos de carga. Y eso quiere decir que las cargas positivas, el efecto que causan las cargas positivas puede llegar a anular el efecto que cargan las negativas, que producen las cargas negativas. En cambio, la masa siempre es positiva. No hay una masa negativa. Entonces los efectos de las masas siempre se acumulan. Y entonces vos fíjate que a escala, fíjate que a macroescala, hablando ya del cosmos, del universo, la forma del universo, de nuestra galaxia, no está determinado por las fuerzas eléctricas. Porque en realidad, como hay tantas cargas positivas como cargas negativas, el efecto eléctrico se anula. Pero el efecto gravitatorio se suma. El efecto gravitatorio es muy pequeño, pero se suma. Y en realidad la forma de nuestra galaxia y la forma de toda la galaxia está determinado por la masa que hay en cada uno de esos sistemas estelares, ¿no? No está determinado por la carga, que en realidad es cero. La carga neta siempre es cero, porque, bueno, eso es lo que dicen las ecuaciones. No sé si eso iba, no sé. Capaz, disculpen chicos, algunas veces me voy por las ramas. No, pero es que me parece que lo has respondido perfecto, Jero, porque al él a ver el esquema del peso, inmediatamente asoció, y está bueno que lo haya visto así, asoció con fuerza gravitatoria, que no está mal que lo traigamos de nuevo a colación, porque es algo que ustedes lo tienen que tener claro, lo hemos visto en el primer práctico. Esto no deja de pasar en todos los problemas que estamos estudiando, ¿sí? En todos los temas vamos a tener esa fuerza gravitatoria, pues siempre la vamos a considerar especial, por lo que les acaba de explicar el profe. Bueno, no, de nada, Jero. ¿Les quedó claro qué va a pasar qué diferencia hay con una partícula que tiene una velocidad inicial igual a 0? ¿Qué va a pasar con una partícula que ingresa con una cierta velocidad inicial a ese campo eléctrico uniforme? ¿Entienden la diferencia? Yo quiero que vayan, lo he traído al tema porque no es menor qué le pasa a una partícula cuando ingresa a un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Es muy distinta la forma de plantear el estudio del campo eléctrico uniforme con respecto a lo que veníamos estudiando de campos eléctricos. Nosotros hasta el práctico de la semana pasada veíamos la interacción de cargas, ¿sí? Dos cargas, tres cargas, y qué pasaba con esos campos eléctricos. Lo más complicado que hemos visto eran tres cargas en disposición triangular.
pero en definitiva todo era el mismo tipo de análisis con respecto a, a los campos. Pero esos campos eléctricos en esas situaciones siempre estudiábamos lo que una carga generadora le hacía a otra carga de prueba. Siempre eso es así. Podemos tener 2 generadoras sobre una de prueba, 3 generadoras sobre una de prueba, una generadora sobre una de prueba. Después esa de prueba también generaba sobre la segunda carga, etc. En este caso, la carga que nosotros estamos ingresando en ese campo eléctrico uniforme que se generaban entre esas placas paralelas infinitas, va a ser una carga de prueba que va a sentir el efecto de ese campo eléctrico, ¿sí? Ya no tenemos un par de cargas, siempre esa carguita va a ser una carga de prueba y tenemos que tener claro qué es lo que va a suceder con esa carga dentro del campo eléctrico uniforme. ¿Estamos? Entonces, no es menor que tengan claro que la partícula va a sufrir una fuerza eléctrica, o va a ejercer sobre una fuerza eléctrica sobre ella, como ya les ha mostrado Edu en la gráfica, que esa carga, dependiendo de dónde esté moviéndose dentro, ya sea que esté en el punto A, en el punto B, en el punto C, va a ser siempre el mismo campo eléctrico, porque ya hemos dejado claro que es un campo eléctrico uniforme. Pero además, acá también va a influir cómo esa carga apareció dentro de ese campo eléctrico uniforme, con una velocidad inicial, igual a 0, distinta de 0. Eso va a influir muchísimo sobre esa carga, ¿sí? Porque acá esa carga va a describir una trayectoria que dependerá de cuál de esas condiciones, con cuál de esas condiciones ha aparecido dentro del campo eléctrico uniforme. ¿Eso les queda claro, chicos? Es bastante distinto a lo que venimos estudiando hasta ahora en interacción de carga. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Estamos? Y una cosa antes que se nos acabe la clase que quiero remarcar. Si nosotros volvemos al esquema donde tenemos la disposición del campo eléctrico uniforme, pero ahora tenemos 2 puntos que son colineales. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo... Edu, ¿lo queremos hacer el grafiquito, por favor? Tenemos un campo eléctrico uniforme, tenemos un punto A, un punto B. Si ustedes van en la cartilla, el problema... La figura A, del problema 43. 43. 43. Ah, sí. Sí, en el 43 o en el 44 en la figura A también está, ¿no? Es la misma disposición de punto. Acá tenemos un punto. Fíjense, en el punto B y C, ¿qué características tiene el punto B y C? ¿Me están viendo el problema, chicos? ¿Están ahí? ¿Cómo? Están sobre la misma línea, perfecto. Eso tiene una característica, que estén sobre esa misma línea. ¿Cuál será? Eso está claro, está realizado en uno de los problemas del práctico, ¿no? Está grabado en la clase, pero quiero que lo charlemos a ver si lo han entendido. Ahí está denunciado. ¿Qué características tendrán esas líneas? A ver. Esos puntos, mejor dicho, esas líneas. ¿No tiene ninguna característica? Bien, son equipotenciales. Si ustedes ven en la teoría, lo analizan en la clase teórica, la profesora les explicaba muy clarito qué sucede, ¿sí? En esas líneas, en esos puntos que están en la misma disposición son equipotenciales, ¿sí? Y eso también tienen que tenerlo claro, que en el caso de que los puntos estén en la misma disposición, sean colineales, en la misma disposición, el potencial eléctrico va a ser el mismo, ¿ok? Que en este caso son los puntos. ¿Cuáles son esos puntos que son? ¿Qué puntos son los que usa el profesor? ¿Cuáles son los puntos de los que estamos hablando que tienen esta característica? B y C. B y C. Perfecto. Les pregunto, a ver, vamos repasando. El punto A, B y C tendrán campos eléctricos
distintos o iguales? Iguales. 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 Bien. ¿El punto A y el punto B tendrán potenciales eléctricos iguales? No, son diferentes. Bien. ¿El punto B y C? Sí, Igual. tienen iguales. Perfecto. Fíjense ahí, Edu lo está graficando la línea equipotencial, ¿sí? Eso no se olviden, chicos, nunca, por favor. Es súper importante porque define mucho la trayectoria que puede tener una carga dentro del campo eléctrico uniforme. Hay un problema, que yo no sé cuál, ya tengo un merengue, a ver, esperen, hay uno que les pide que calculen el trabajo, creo. ¿Qué aceleración? El problema 44 ítem B les pide que calculen el trabajo de A a B, de B a C, en la trayectoria, digamos, la partícula va de A a B, de B a C y de C a A. Ahí ustedes, para poder resolver el problema ese, tienen que tener claro que el punto B y C son están ubicados en una línea equipotencial. ¿Vamos? ¿Lo han podido hacer el problema 44? ¿Cree que lo veamos? ¿Que lo copiemos? Bueno, dale. Profe, yo tenía una duda sobre el 33C. 33C. A ver, para que lo lea. Ahí está. Ya, dame un cachito, Cande, creo que es lo que he pedido. Terminemos este. Bueno, profe. Ahí lo ven, chicos, es la figura A. Lo he podido hacer, creo que ese es el problema que me ha dado Ariel en la clase, pero ¿quedó claro cómo hacer el cálculo de trabajo? ¿Lo han entendido todos? Les pregunto porque eso es de parcial, ¿no? O yo estoy haciendo énfasis en el Bueno, ¿tenemos tiempo a resolverlo? Sí, si le metemos patas, sí. Bueno, a ver, anda escribiéndolo, Edu. Entonces, a ver, vean. Nosotros tenemos, primero, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del trabajo? ¿Ustedes se acuerdan? ¿A qué era igual el trabajo? Al producto de la carga por la diferencia de potencial, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Contesten. El profe. Estoy buscando el problema para ir más rápido. Bueno, ¿cómo harían? Les dice, entre las placas de la figura A existe una diferencia de 2 centímetros y una diferencia de potencial de 6 voltios. ¿Qué diferencia de potencial hay entre los puntos A y B, distanciados unos 6 centímetros? Ustedes en ese ítem ya han hecho el cálculo de la diferencia de potencial. ¿Sí? O sea, ustedes ya saben cuánto vale el delta de AB, ¿sí? El delta de B a B, entre el punto A y el punto B. Ahí es importante definir cuál es el final y cuál es el inicial. Bueno, a ver. ¿Cuál ¿Cuál es el final y cuál va a ser? Eso es una buena pregunta. Tal cual. es el B en quién menos el B en quién? Chicos, por favor respondan a ver. ¿Cómo lo harían ustedes? Esa diferencia de potencial entre A y B. ¿Cuál es el final y el inicial? Ustedes tienen un delta, ¿sí? ¿Cuál va a ser el final y cuál va a ser el inicial? ¿Qué es un delta? Empecemos por ahí. ¿Qué es delta de B? Sí, una variación, una diferencia. Perfecto. Entonces, la pregunta que les hizo el profe, ¿cuál va a ser el final y cuál va a ser el inicial? ¿Ve el final? Sí, B el final y A el inicial. O sea, ustedes van a hacer B de B menos B de A. ¿Estamos? ¿Ahí estamos? Sí, bueno. bueno. ¿Cuánto valdrá? Sí. ¿Y cómo calculamos ese delta de B? Delta de B que no era distancia por el campo. A ver, bueno, vos me estás diciendo empleamos esto.
Calculo que vamos a poner la distancia entre los puntos A y los puntos B. Así es. Y entonces el campo, a ver. Bueno, pero no tenemos el campo. La diferencia de potenciales de seguir. Sí, no sé por qué yo estuve calculando otra cosa. Lo que nos dan de datos es la distancia entre las placas y el delta de B. ¿Sí? Yo con eso, ¿qué puedo calcular? Con esos datos que tengo ahí. O sea, no está mal la ecuación que acaban de decir. Ustedes acaban de decir que el delta de B a B lo van a calcular con el campo, con la distancia entre el punto A y el punto B. Ahora la pregunta es, como dice, no tenemos el campo. ¿Podemos calcularlo al campo? Bien, ¿cómo lo vamos a calcular? Simplemente lo despejamos ahí. Claro, porque por enunciado esto vale... Claro, pero ¿qué datos van a utilizar? Bien, bien. El campo eléctrico uniforme, como es el mismo, hemos repetido toda la clase de esto, es el mismo, entonces lo podemos calcular con el potencial que nos están dando de datos y la distancia entre las placas. Eso nos da un valor de campo eléctrico. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es usar esa ecuación, pero en el caso del el potencial que le estamos aplicando a las placas, ahí está graficándole, y la distancia que tiene, que sería 0,02 metros, porque nos da 2 centímetros. No se olviden de pasar las unidades, chicos, no muchas veces confundan los problemas, metan la pata porque no transforman a las unidades que corresponden. Entonces, eso nos va a dar un valor de campo. ¿Cuánto les ha dado usted? Ahí está, 300 newton sobre coulomb. Bueno, ahora ya tenemos el campo eléctrico. Podemos calcular el delta B, el delta del B a B, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, con el campo eléctrico ese. ¿Sí o no? Sí, muy bien, ¿por qué? ¿Por qué podemos utilizarlo para hacer del punto A y del punto B? Que son dos puntos distintos. Porque se trata de qué. Exacto, el campo uniforme. Es el mismo que va a estar en los dos puntos. ¿Cómo? No, eso. No, que no había escuchado bien la pregunta. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo ahora de las dos, de la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B? Y fíjense, ahora ya me da un dato. Que en el punto A y el punto B tengo la distancia que existe entre esos puntos, que es 1,6 centímetros. Ahora sí, el delta del B a B lo vamos a calcular con E, que lo acabamos de calcular, por la distancia entre los dos puntos. Bien, el D a B. ¿Estamos? Eso vamos a tener 300 newton sobre coulombio por 0,016 metros. ¿Está? ¿Lo han hecho así? ¿Han entendido eso? Sí. Bueno, eso les va a dar un valor. ¿Qué valor les va a dar eso? La tabla de 0,016. 4,8 creo. Sí. ¿Qué? 4,8. Voltes. Bien. Acostúmbrense a usar las ecuaciones, chicos, la unidad. Bueno, perfecto. Hasta acá estamos bien. Ahora lo que tenemos que considerar es, en el ítem B, qué trabajo debe realizar para llevar un electrón, ahí se nos está diciendo un electrón, del punto A al punto B, desde el B al C y del C al A. ¿Cuánto vale el trabajo en el recorrido completo? Entonces, ¿qué trabajo se realizará? Primero, ¿cómo vamos a calcular el trabajo? Ahí está poniendo esto. El trabajo es la carga, que en este caso es un electrón, por la variación con el delta de B. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar la carga del electrón por el B a B. O sea, ¿lo tienen o no lo
conocen el potencial claro, es el que acabamos de calcular, ¿no? Bien. Vamos a ver, espera que es lo que tiene de plantear. Sigue hablando. Ok. Y entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Qué valor les da, chicos? ¿Lo tienen a mano ustedes en la calculadora? Díganlo ustedes, quiero que lo digan ustedes, no tiene sentido que lo digan, ya se controlamos si les ha dado bien o no. ¿Cuánto les ha dado el delta de B, el delta de AB, el trabajo entre A y B? Menos 7,68 por 10 a la 19. Menos 19, perfecto. ¿Qué cosa? Estamos en trabajo, ¿qué unidad será? Joule. Joules, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora tenemos que hacerle cálculo entre el punto B y C. ¿Y qué me van a responder ahí ustedes? ¿Cuánto valdrá? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay ¿Qué no trabajo? hay trabajo? ¿Qué características tenían el punto B y C? Lo acabamos de mencionar. O sea que, pero hablemos con propiedad con respecto a las condiciones. Puede ser que no haya trabajo porque la línea industrial, digamos. ¿Cuánto vale el B? El B en B, el B potencial, no B corto, es el mismo que tengo en B en C, potencial en C. Sí. ¿Cuánto valdrá el delta de B entre el punto B y el punto C? Fuerte. 0. 0. Porque estoy restando el mismo valor, ¿sí? Cuando haga el B final menos el B inicial va a ser el mismo número. Eso me da 0. Entonces, ¿cómo va a ser trabajo? ¿Hay trabajo ahí? No. ¿Está claro eso? ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Sí, Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa entre el punto C y el punto A, que es el que nos queda, el trámite que nos queda analizar. Si yo tengo, ustedes me están diciendo que el B y el C tienen el mismo potencial, ¿cambiarán los valores cuando yo calcule el potencial entre C y A con respecto al calculado entre A y B? ¿Qué está diciendo la profesora? ¿Qué opinan? Profe, repita, por favor. Ustedes me acaban, bien, perfecto, no hay problema. Ustedes ya han calculado el B, el potencial AB, ¿sí? O sea, entre el punto A y el punto B. Y también me han dicho, muy bien, de que el punto B y el punto C tienen el mismo potencial, ¿o no? El delta de B con respecto a A con C está preguntando si es que va a ser el mismo que el de A con B. Exactamente. Va a ser el mismo, Muy bien, ¿por qué? porque se encuentran en la misma línea. Mismos colores. Porque no es porque, sí, les voy a corregir una cosa para que sea algo que vamos hablando bien. Sí, es verdad, están en una línea, pero les digamos línea X potencial, ¿sí? Porque no es porque estén en algunas líneas, sino porque potencial en la misma línea es el mismo, ¿ok? Entonces, porque están el punto B y el punto C están en la misma línea X potencial. ¿Estamos? Sí, ¿estamos, chicos? ¿Queda claro eso? Bien. Nada, les estoy corrigiendo para que ya salgan chiles, ¿no? No es que está malo que les he dicho, pero yo les voy a ir corrigiendo para que vayan respondiendo con todas las letras bien definidas. Bueno, ahora, ¿qué más nos queda? Bueno, ¿qué va a pasar con el trabajo? Sí. La línea equipotencial también puede ser así como en diagonal, digamos, entre C y A. No. No. Entonces, ¿por qué están
esa línea, o sea, el B y C en una línea equipotencial, pero esa línea equipotencial está en distancia con quién en realidad. Fíjate. ¿Con respecto a quién? ¿Con A? Sí. ¿Quién está generando el campo eléctrico, el potencial eléctrico? ¿Quién? Sí. Las cargas están en dónde? Muy bien. En las placas, ¿sí? Fíjate que tenés esa línea que está en toda esa línea donde se contienen B y C están a la misma distancia, o es una línea la misma línea equipotencial con respecto a las placas, ya sea la negativa o la positiva, ¿sí? Es ese el que tenés que tomar como referencia para decir que se trata de una línea equipotencial. Es la misma línea con respecto a las placas que son las que están generando ese campo eléctrico uniforme, no a los puntos de adentro aislados, ¿ok? Chicos, esto tiene que ver con con las propiedades que habían visto en las teorías. Acá fíjense con que yo lo he dibujado en rojo, la línea de campo. Uno lo que tiene que saber ya por teoría es cómo son las líneas de campo de distintas distribuciones. O sea, usted tiene que saber cómo son las líneas de campo de una carga puntual, cómo son las líneas de campo de un dipolo, cómo son las líneas de campo de un sistema de dos placas infinitas paralelas entre sí, que básicamente son estas que he dibujado acá. La línea de campo de dos placas infinitas con cargas distintas en ellas son como esta. Y lo que sabemos, y es una regla universal, y se ve en estos dos dibujos, tanto en el de la carga puntual como en el del dipolo, que las líneas equipotenciales son, las superficies equipotenciales realmente no son líneas equipotenciales, las superficies equipotenciales son siempre perpendicular a las líneas de campo. Entonces, yo tengo el dibujo de las líneas de campo, entonces me agarro un punto cualquiera, ve por ejemplo acá, y trazo una línea que sea perpendicular a ella. Y entonces trato de ver a dónde corta la otra línea, y bueno, también que la corte en forma perpendicular. Entonces trato de ver dónde la corta esa otra prolongación a la próxima línea de campo y que la corte en forma perpendicular. Y así es como la voy creando. Lo mismo, digamos, en el sistema este del dipolo, y en el que es el más simple de todo, el del sistema de las placas paralelas con cargas distintas. Pero esto es algo que uno ya medio como que lo sabe bastante bien de teoría, ¿entiendes? O sea, después obviamente lo podemos justificar, pero para mí es como saberse que la línea de campo de una carga puntual son radiales. O sea, entonces, sabemos también cómo es la disposición. Una vez que ya sabemos cuál es la disposición de la línea de campo, deberíamos fijarnos y también decir, bueno, las superficies equipotenciales deberían ser más o menos estas. Y la condición es que son siempre perpendiculares a la línea de campo. ¿Sí? ¿Seguís vos, Silvia? Sí. Bueno, no, y ya está, para ir terminando, chicos, ya nos hemos pasado del tiempo. ¿Cuánto les tiene que dar? ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de fuerza es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nos da el trabajo, la trayectoria esta? ¿Cuánto les tiene que dar? ¿Hay trabajo? ¿Hay un valor de trabajo? ¿De qué trabajo se realiza? El trabajo, el recorrido completo. ¿Cuánto va a valer el trabajo del recorrido completo? Ustedes ya saben, ya puedo calcular en cada punto. Ahora, del recorrido completo, ¿cómo nos tiene que dar el trabajo? Puede ser que sea cero. Cero, bien, ¿por qué? Porque desde A a B tengo el valor que de A a C Bien, y se restarían de bien. Y está perfecta tu respuesta. Y quiero entrar un poquito más para cerrar ya. ¿Quién está realizando el trabajo para desplazar esta carga? ¿Quién realiza el trabajo? ¿Qué tipo de fuerza es?
¿cómo se llaman estas fuerzas? Conservativa, ¿sí? Es una fuerza conservativa, por lo tanto el trabajo de todo el trayecto va a ser cero, de todo el recorrido. ¿Estamos? Bueno chicos, si tienen alguna otra duda, lo podemos charlar la clase que viene. Siempre los temas de energía les dan un poquito más de problema. Quiero que analicen todo lo que hemos visto hoy. Vuelvan a ver el video. Yo les me vuelvo a tomar este problema porque siempre tienen problema con este problema, a pesar que es uno de los que hemos planteado los problemas grabados. ¿Sí? Traten de analizar los puntos que hemos charlado hoy. Si no lo habían entendido, vuelvan a ver el video. Hoy lo van a poder entender de una manera diferente al problema 44. Y les pido que lo consideren y todas las dudas que tengan sobre este tipo de planteamiento, se saquen las dudas porque esto siempre tomamos un parcial, ¿ok? Entonces es importante que lo tengan clarísimo. ¿Vamos chicos? Bueno, cualquier cosa ya saben, por el grupo de WhatsApp nos pueden hacer consulta. Sí. Yo quería que resuelvan el 33, pero bueno, ya no hay tiempo. Lo pasamos por el grupo.